Bueno, y este capítulo vamos a titularlo La pregunta de los 64.000 pesos. Y es que realmente, con independencia de lo que creamos o no creamos sobre las cosas, hay preguntas que son clave. A veces nosotros extrapolamos, inducimos ideas, etcétera, etcétera, pensando que hay un todo que está sobreentendido y no es real. Las preguntas más básicas a veces son las que son clave. Y en este caso de la independencia de Cuba, bueno, hay una pregunta clave, ¿no? Que hay que responder porque realmente, evidentemente, hay una disidencia que está diluida. Grupos por aquí, grupos por allá, ideas por aquí, ideas por allá. Y cuando vemos, hay una cosa que es claramente deficitaria, ¿no? Y es un programa de acción para la toma del poder político y un programa real para la reconstrucción. Hicimos algunos documentales sobre los programas cuando estaba la Fundación Nacional Cubana-Americana con Mascanosa y los estudios que Mascanosa hizo alrededor del tema, etcétera, etcétera, con seriedad, que se veía que había un propósito claro y definido una vez caída la dictadura para llevar la República adelante. De una forma o de otra, todo esto está diluido en términos y elementos más o menos abstractos. Que si libertad, que si, no sé, igualitarismo, que si no igualitarismo, que si derecha, que si izquierda, pero todos esos términos muy vaporosos, cuando realmente la República necesita un plan concreto de sustitución de la dictadura por un gobierno completamente viable. Es aquí cuando encontré esta entrevista que le hacía Nelson Rubio a Rodiles y me llamó la atención, bueno, que en definitiva, de una forma o de otra, terminó preguntando lo que hay que preguntar por encima de todas las cosas. Está claro que en Cuba hay una cantidad enorme de disidentes, tanto internos como externos, y algunos claramente aupados por determinadas fuerzas que a veces parecen semi-invisibles, es decir, se da uno cuenta que para determinadas organizaciones hay fondos que para otras no lo hay, etcétera, etcétera. Se da cuenta uno de que hay un desplazamiento de esos fondos hacia la disidencia externa, la que no está en Cuba, y formando figuras, etcétera, etcétera, que no están en Cuba. Y por lo tanto tenemos que entender el significado de eso. Y por otra parte vemos que hay figuras que realmente tienen talento y talla política, ¿no? Para lograr cosas, pero que todavía falta un cuerpo. Falta un cuerpo, por llamarlo de alguna forma, ideológico, falta un programa. Aquí vemos algunas cosas realmente interesantes, es decir, las discusiones sobre la Constitución de 40, si es conveniente o no, cosa que es muy importante, eso no es un elemento menor en este caso. ¿Es conveniente restituir la Constitución del 40 o es necesario hacer una nueva Constitución para la República, derogando todas las constituciones anteriores? Eso es una pregunta de primera importancia. Pero bueno, ahora vamos a ver esta, que le hacen a Rodiles en este momento. Y eso es un problema serio que tenemos que superar. ¿Quién es el rostro más visible de la oposición actualmente cubana, Antonio Rodiles? Porque supón tú que el gobierno de Estados Unidos diga, vamos a apoyar a un llamado presidente interino dentro de Cuba, a una oposición. ¿Quién sería ese gobierno? Bueno, yo no creo que hay un rostro único. Yo creo que hay distintos rostros y ahora mismo, como te decía, hay que reencuadrar de nuevo a la oposición interna, porque la cantidad de activistas bajo la presión del régimen que han salido, personas también con liderazgo que han salido de la isla, o sea, estamos en un momento donde definitivamente hay que reencuadrar cuál es la oposición que tenemos al interior de la isla, cuál es el mapa político, porque hay personas que, como te decía, tienen agendas hacia la izquierda, hay otros que tenemos agendas más en la línea conservadora, y todo eso tiene que definirse para que realmente haya una dinámica política saludable y no sea
el intento de que preponderen ciertos actores desde el exterior o que preponderen ciertas agendas y que al final eso está trayendo... Pero ¿cuál es la agenda realmente? Vamos a estar claros, porque todos queremos la libertad para Cuba. Yo siempre digo, no soy capaz de cuestionar a quien está recibiendo palos dentro de la isla, pero ¿cuál es la agenda? Uno se pregunta. Bueno, la agenda se ha definido en múltiples ocasiones, yo diría que todavía sigue siendo, en sectores que quieren un reformismo del régimen y en sectores que queremos que realmente la tiranía termine y que que exista la construcción de un Estado de Derecho con todas las libertades económicas y demás. Hay personas que no ven con tan malos ojos ciertas líneas de izquierda, y nosotros no estamos a favor de un reformismo y que se reciclen ciertos actores del propio régimen, como mismo se planteó, y en ese sentido hay mucha similitud con lo que está viendo en el mapa político de Venezuela, donde tú tienes, por ejemplo, un sector donde está María Corina Machado, donde está Antonio Ledesma, Diego Arria, personas que están planteando de que el chavismo tiene que concluir, tiene que finalizar desde raíz, y hay otras personas que están planteando una convivencia o cohabitación con un chavismo donde quizás ya no esté Nicolás Maduro, pero otros de los actores siguen, que esa es la línea que ha llevado Leopoldo López, lleva Juan Guaidó y otros actores de los partidos tradicionales. Entonces yo creo que en el caso de Cuba existe más o menos un esbozo similar que se dio desde el momento de Obama y que todavía actúa y que todavía está presente. Y muestra de eso fue el planteamiento de este diálogo con el Ministerio de Cultura, que realmente ha sido un ministerio censor, un ministerio para lavarle el rostro a la tiranía, y hay personas que sí que es importante, que creen que sí que es importante sentarse a dialogar con ellos. Mira, para mí, si yo fuera artista, y ayer hicimos un live con Gorky Águila y Zoe Valdés, y sobre todo Gorky, que está al interior de la isla, él lo dice muy claro. Yo no tengo que sentarme con esos individuos que han sido realmente una palanca para el régimen y que al final ni siquiera tienen poder de decisión esas personas que se sientan contigo. Sigue siendo el poder desde la cúpula militar, ¿no? Yo te quiero preguntar, porque ciertamente, por ejemplo, a mí me llama la atención, hay gente que abogan y dicen acá, no, el doctor Oscar Elías Bisset como futuro presidente de Cuba. Yo más nunca oí hablar de Bisset. Esto es muy personal. O sea, yo no sé la actividad política si existe dentro de Cuba, del doctor Oscar Elías Bisset. Recuerdo el caso del boom aquel de Giovanni Sánchez. Luego Giovanni Sánchez tiene su negocio montado, me perdonan, pero yo lo pienso de este modo, con la revista esta 14 y medio, con el periódico digital, y tampoco. Y así, este abogado famoso de la corriente agramontista, ahora se me olvida René Gómez Manzano. Manzano, exactamente. Y gente que desapareció de la vida política, de momento fueron reprimidos. O sea, todo esto estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado con esas figuras, abro cierro comillas, de la oposición cubana? Y ahora pareciera todo va en una única dirección. El propio momento de las damas de blanco retirarse, no seguir marchando. O sea, una cosa de esta rarísima, a que detrás de todo eso está la seguridad del Estado castrista. A mí, lo digo como buen cubano, no me chiva nadie. Mira, a mí no me gusta, Nelson, hablar a nombre de otras personas. No lo hago. No, aquí estamos hablando tú y yo, por eso. De emitir criterios precisamente por los proyectos de otros individuos. Yo te puedo decir lo que pasa con nosotros y mi perspectiva de manera general. El enfrentamiento al régimen es bien crudo y el régimen tiene todo el tiempo y todas las herramientas. Si usted no recibe el apoyo que usted necesita, como te decía, en todos los ámbitos, bueno, a usted lo van a ir poco a poco apagando y silenciando, porque no hay quien le aguante la pelea a un régimen totalitario por años y años. Cuando nosotros empezamos en estado de SAT, que te decía, cada fin de semana, a cada rato teníamos encuentros donde había más de 100 personas, llegamos a hacer encuentros con más de 300 personas en ese local. Incluso este documental que produjimos, Gusano, iba a ser un encuentro internacional sobre derechos humanos y nos lanzaron ese inmenso acto de repudio con niños, con escuelas, por supuesto al final terminó en palizas y arrestos. Cuando tú tienes todo esto, tú te estás enfrentando y el régimen dice voy con todo hacia ti y usted no recibe el apoyo necesario, usted de una forma u otra lo van a ir a pagar. Cansancio, desgaste por último porque no nos queda más tiempo. Sí, un cansancio y un desgaste, pero de todas formas somos todavía un grupo amplio de gente que estamos peleando y estamos diciendo necesitamos ayuda, pero lamentablemente no se está dando. Y ahora ¿les parece que este encuentro va a seguir? Te quiero invitar nuevamente al programa, se me acabó el tiempo a esta hora. Bueno,
Pues como vemos, la situación es crítica. La disidencia interna recibe poca ayuda. Está claro que no hay quien como individuo le aguante el músculo a un régimen que tiene todos los recursos en su mano para reprimir. Así pues, esta historia donde gente casi en calzoncillo y con los bolsillos vacíos puede enfrentarse a la dictadura, bueno, pues no puede ser. Entonces, está claro, si los recursos se dan para una supuesta resistencia externa, donde se viaja aquí, se viaja allá, se hacen proclamitas por aquí, proclamitas por allá, pero dentro de la nación no hay recursos para hacer nada por parte de la gente que está adentro, que pudiera hacer algo. Si es que lo pueden hacer, pues está claro que no va a ser. Y por otra parte, si no hay un cuerpo sólido, un programa sólido que se pueda vender a la nación cubana, pues no solamente un problema económico, sino hay un cuerpo sólido, ideológico, económico, etcétera, etcétera, como el que en algún momento trató de hacer más Canosa con sus estudios, que incluso pagó hasta premios Nobel para hacer esos estudios, pues queda claro que la propuesta hacia el pueblo de Cuba está relativamente vacía. Y por último, una realidad que es insoslayable. Si esa disidencia interna no puede comunicarse porque todos los medios de comunicación están copados por el Estado y no puede ni siquiera proclamar, en caso de que lo tuviera, un ideario completo, pues imagínense ustedes en qué condiciones están esos grupos internos que intentan llevar a la nación hacia una transformación, con la destrucción del gobierno de una forma o de otra, o por lo menos, con una sólida base de atracción hacia el pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba, presionando, sepa lo que realmente tiene que pedir al gobierno y de qué forma lo tiene que pedir, para que el gobierno no le quede más remedio que otorgarlo en un proceso de reformismo acelerado, por llamarlo de alguna forma. Es decir, algo que sea quizás no por la línea violenta, sino por la línea del diálogo, pero un diálogo bien dirigido, que no le deje más recursos al Estado o más caminos al Estado, que terminar transformándose realmente, que es lo que hace falta. Es decir, mientras que sigamos en estos jueguitos de una peticioncita por aquí, una peticioncita por allá, lo que hemos observado realmente en todas estas cosas es que esas peticioncitas pues terminan evaporándose y no llegan a nada nunca. ¿Entiendes? Y entonces solamente un cuerpo realmente ideológico y un cuerpo realmente de demandas profundas pues puede llevar a feliz término la situación de cualquiera de estos eventos que se vayan produciendo. La explosión espontánea podrá incluso, vamos a poner en el peor de los casos, llevar a la dictadura una crisis extrema, pero podría terminar en anarquía, una anarquía tipo Libia, que no la queremos para nada. Entonces se hace falta un liderazgo real, un liderazgo creíble, que la población vea como verdadero liderazgo y sea el poder alternativo al poder de la dictadura una vez que la dictadura se desplome. Si no existe esto, señores, no hay camino a conducir. La simple proclamación y que si la libertad y que si la democracia son palabritas muy bonitas, pero hace falta un programa real para llegar a eso y para devolver a Cuba la dinámica económica que necesita para sacar al pueblo de la miseria en que está en este momento. Proclamaciones nada más y cosas nada más de índole abstracta no llevan a ningún lugar, ni el pueblo de Cuba siquiera las entiende. Así pues, ni le llegan tampoco, que es lo más importante. No hay vía para llevar masivamente al pueblo de Cuba ningún mensaje. Así pues, si no hay una ayuda a la disidencia interna y se crean movimientos reales dentro de la propia nación, hablando de movimientos reales, no estas cosas que vienen espontáneas, que no van hacia ningún lado, ni los mismos que le están llevando adelante saben ni lo que quieren, más allá de un punto, excepto determinadas demandas puntuales que no terminan en nada al final, porque la dictadura fácilmente las va reduciendo a la nada hasta que las disuelve, que es lo que históricamente ha pasado. Así pues, un programa de acción sólido para vender al pueblo de Cuba se impone. Y a partir de ahora, bueno, los dejo, pues ya se me está acabando el tiempo.